El día de hoy, Christian Marín y Milton Gross nos presentarán su demo Event Driven Systems Using Event Hubs with Kafka Protocol. Ambos son Senior Software Engineers aquí en GAP, pero cada uno tiene diferentes conocimientos que van a enriquecernos en esta presentación. Entonces, vamos a conocer un poquito sobre ellos. Por un lado, tenemos a Christian, quien cuenta con experiencia en .NET, Angular y bases de datos. Tiene 2 años y medio en la compañía y ha estado trabajando con el cliente Amadeus, donde se ha desempeñado como Senior Engineer y Project Lead. Es apasionado por la tecnología, la lectura y el tiempo en familia. En sus tiempos libres disfruta hacer ejercicio y estudiar sobre nuevas tecnologías. También le encanta enseñar, guiar y apoyar a sus compañeros en su crecimiento profesional. Y finalmente, actualmente se encuentra trabajando en obtener la certificación AZ204, que si no me equivoco es la certificación de Azure Developer, para ampliar sus conocimientos en el desarrollo de soluciones en la nube con Azure. Mientras, por otro lado, tenemos a Milton, que es ingeniero de sistemas, es fan de las tecnologías nuevas e innovadoras, de inteligencia artificial, de gadgets y demás temas relacionados a tecnología, con experiencia principalmente en .NET, bases de datos, desarrollo móvil y algunos otros lenguajes de programación. Fuera de la pantalla, le encanta pasar tiempo con la familia, disfrutar de la naturaleza y compartir con amigos. Entonces vamos a dar inicio con la charla y al final tenemos un espacio de preguntas. Vamos a dejar las preguntas para el final, sin embargo pueden irlas poniendo en el chat. Si van teniendo preguntas, las pueden ir poniendo en el chat y al final en el espacio de preguntas pues las vamos a ir leyendo y contestando. Entonces, sin nada más que decir, Christian, Milton, estamos listos para escucharlos. Adelante. Listo. Ok, bueno, buenos días a todos. Primeramente, gracias por asistir. Hoy vamos a hablar de un poco de lo que es la arquitectura orientada a eventos. Vamos a utilizar como, por ejemplo, el Event Hub con el protocolo Kafka para ejemplificar más o menos cómo funciona esta arquitectura. Y vamos a hacer una pequeña demo pues, al final de la charla. Yo voy a iniciar, ¿verdad?, con una introducción de lo que es una arquitectura orientada a eventos, de cómo funcionan los sistemas que utilizan este tipo de arquitectura, qué problemas viene a solucionar y qué beneficios trae, ¿no?, utilizar este tipo de diseño. Después vamos a pasar a ver lo que es cómo funciona esto en Azure, utilizando lo que es el Event Hub, uno de los servicios que nos ofrece esta plataforma. También vamos a enlazar el Event Hub utilizando el protocolo Kafka y después vamos a pasar rápidamente pues, a una demo que Cristian nos va a mostrar sobre los mismos como tal. Pues para iniciar más o menos cómo funciona esto, vamos a regresar un poco en el tiempo y vamos a hablar de los problemas que vienen a resolver, ¿no?, este tipo de arquitecturas. Y uno de los principales, solo por mencionar algunos, ¿verdad? Existen varios, pero uno de los principales es el alto acoplamiento entre los sistemas, ¿verdad? Muchos de nosotros nos hemos encontrado con sistemas en los que cuando queremos hacer un cambio, por muy pequeño que sea, muy probablemente ese cambio vaya a romper algo en el sistema, ¿verdad? Incluso sin siquiera haberlo testeado ni nada, ya sabemos que al hacer ese cambio, probablemente el sistema vaya a colapsar en su totalidad, ¿no? No solamente puede ser una corrección de error, puede ser agregar una nueva funcionalidad o modificarlo de tal forma de que pues, tal vez algún cliente lo demande. Estos sistemas pues son altamente difíciles de cambiar. ¿Por qué? Porque tienen un acoplamiento bastante alto, ¿no? Estos son los llamados sistemas monolíticos que muchos de nosotros tal vez nos hemos encontrado, ¿no? No solamente los sistemas monolíticos, también muchas veces los vemos en sistemas de microservicios orientados a servicios, porque estos servicios no tienen que funcionar de forma coordinada y al, por ejemplo, fallar alguno de ellos, si bien nosotros tenemos pues escalabilidad y otros beneficios que nos traen los microservicios, al fallar alguno de estos, pues todo el sistema pues podría colapsar también. Entonces, el alto acoplamiento entre estos componentes pues, es uno de los principales problemas que nos encontramos a la hora de trabajar con este tipo de sistemas monolíticos. Otro de los grandes problemas o demandas, ¿no?, que tiene el mercado no es la alta concurrencia, ¿verdad? Se necesitan ahora sistemas de alta concurrencia y con comunicación en tiempo real y que no fallen
en caso de que alguno de sus componentes no se colapse o por alguna razón pues este pueda fallar, ¿no? Que el sistema siga funcionando, que sea resiliente y que no colapse pues como un todo y que la comunicación en tiempo real pues permanezca siempre fluida. Lo que nos lleva pues a la tercera, que es la alta tolerancia, no, perdón, la baja tolerancia a los fallos, ¿no? Antes existía obviamente por el diseño de estos sistemas monolíticos o que necesitaban una alta coordinación, ¿no? Entre microservicios. Um, al fallar solamente uno de esos componentes, pues obviamente pues, todo el sistema fallaba y eso pues eh, eh, nos daba pues una baja tolerancia, ¿no? A los fallos. Entonces, dicho esto, eh, se propuso, ¿no? Lo que es esta parte de lo que es arquitectura orientada a eventos. ¿Qué es la arquitectura orientada a eventos? Pues la arquitectura orientada a eventos se centra, como su palabra lo dice, en lo que son eventos que ocurren dentro del sistema, ¿no? Estos eventos, nosotros ya lo conocemos, muy comúnmente lo vemos, son cambios de estado dentro del mismo, ¿no? Podemos dividirlo en tres componentes principales, ¿no? Esta arquitectura. La primera sería lo que es el concepto de producers, que es quien me produce estos eventos, ¿no? El otro sería, pues, el evento como tal, ¿no? Que es el que se maneja, el que se, el que se emite, ¿no? Y es el que se maneja dentro de, en nuestro caso, en esta solución, un event hub para recibirlo. Y después existe el concepto de consumer, ¿no? Que son los diferentes consumidores de estos eventos y que van tomando cada uno de los eventos que a ellos les pueda ir interesando en el camino, ¿no? Existen muchas analogías con respecto a esto. Una de estas puede ser, la siguiente, una de estas puede ser, no sé, imaginemos que existe un tablero, ¿no? En el que existen los producers, que son quienes ingresan los posts, o en este caso, pues serían nuestros eventos, y él se deja de preocupar, ¿no? Si quiénes son los consumidores eh, y cómo y en qué momento, ¿no? Reciben estos eventos y trabajan con ellos. Entonces, esta es una de las ventajas que tiene, ¿no? De esta arquitectura, de que a pesar de, ¿no? De que nuestros consumidores son agnósticos, ¿no? A los producers, estos pueden seguir funcionando en caso de que exista algún problema con alguno de ellos, uno puede ser reemplazado con otros y el producer pues no se preocupa, ¿no? De eso, él solo se preocupa de enviar los mensajes, nuestra cola de eventos se preocupa de despacharlos, de mantenerlos y despacharlos y eso le da pues un poquito más de resiliencia al sistema como tal, ¿no? Sin mencionar pues otros beneficios como la escalabilidad, ¿no? Al ser esto al tener esos componentes todos desacoplados y desatendidos, pues uno puede escalarlo de forma que se adecue, ¿no? A la demanda del sistema y del mercado pues, en que se está desarrollando. Eso nos da también mucha flexibilidad porque, pues, como les decía, pues el consumidor puede cambiar fácilmente sin necesidad de colapsar el sistema, como por ejemplo podemos tener un sistema de facturación, ¿no? Uno de los más conocidos, ¿no? Un sistema de facturación en el que pues una nueva feature, una nueva funcionalidad puede ser que después de la facturación se le necesite enviar un SMS a alguno de los usuarios. Entonces, en este caso se puede agregar ese nuevo consumidor sin necesidad de hacer un cambio demasiado grande en el sistema que vaya a romper todo, como les mencionaba previamente en arquitecturas anteriores. Entonces, esa es una pequeña introducción de lo que es la arquitectura. Espero que los conceptos hayan sido fáciles de entender. Y pues podemos proceder con lo siguiente. ¿Está por ahí? Listo, Milton, muchas gracias. Bueno, buenos días. Pues ya el siguiente tópico que sigue sería explicar Azure Event Hub, los conceptos pues como principales básicos de qué es un Azure Event Hub, qué es un namespace, el Event Hub como tal y el Consumer Group y también qué habría dentro de cada Event Hub. Entonces, vamos para eso. Básicamente, un Azure Event Hub es un administrador de ingesta de datos en tiempo real, pues que fue creado pues para la nube Azure, diseñado pues para manejar volúmenes de eventos altísimos de millones de eventos por segundo. Básicamente actúa como un buffer o Event Hub que transmite eventos de mensajes que llegan desde un producer o productor
y luego son entregados por medio del Consumer Group al consumidor. Entonces, las principales características, como compañero Milton lo mencionaba antes, es la alta capacidad de ingesta, puede procesar millones de eventos por segundo, retención de eventos, esto quiere decir que puede retener eventos hasta por 7 días, permitiendo pues el procesamiento posterior o la reproducción de eventos en histórico. Escalabilidad dinámica, podemos tener escalabilidad horizontal como tal de este tipo de arquitectura. Algo muy importante es que se tiene integración con Kafka, que es básicamente que es compatible con protocolo Kafka, tanto para el producer conectarse o interactuar con el Event Hub, y también para que el consumer pueda conectarse a ese Event Hub y recibir los diferentes eventos que se producen y llegan. De hecho, aquí hay algo pues que decir pues que es importante, y es que la integración con Kafka es fácil, no requiere muchas modificaciones. Y por último, pues aquí Event Hub tiene una alta integración con todo el ecosistema de Azure, permitiéndonos utilizar otro tipo de recursos como son el Streaming Analytics, Azure Functions, Data Lake, Storage Account, todo lo que nos podamos pues imaginar acá. De hecho, podemos crear workers, subirlos a Container Apps, Web Apps, y ya como tal, pues casos de estudio en los que se podría utilizar Event Hub podrían ser procesamiento o ingesta de datos en tiempo real, como es IoT, que ustedes saben que se producen millones de eventos por segundo, cuando cambia la temperatura y cuando se necesita que sean respuestas en tiempo real o casi real ante esos eventos y se produzcan pues ciertos procesos. También otro caso de uso sería el monitoreo y análisis de logs de métricas, pues como lo decía, todo va como encadenado. Y pues volviéndolo a decir, pero pues es una característica muy importante el procesamiento de grandes volúmenes de eventos, como por ejemplo transacciones financieras o clics de usuarios en un sitio web o ese tipo de cosas que implican eventos. Ahora bien, ya yéndonos pues como a los conceptos ya como tal, el namespace básicamente es un contenedor lógico de recursos de Event Hub que actúa como una unidad de gestión de una o más entidades de Event Hub, que viene siendo de acá al centro, o topics en protocolo Kafka, pues por decirlo así. Ya como tal el Event Hub es la entidad que centra como tal los producers que envían eventos, y desde la que los consumidores o consumers reciben como tal los eventos para procesarlos. Las características como tal de un Event Hub son las particiones. Cada Event Hub tiene sus particiones, pueden ser de 0 a 32 para los planes de Basic y estándar. Y ahora más adelante vamos a ver también que para Premium y Isolate también tiene, pues, si no estoy mal, 100 particiones máximas por Event Hub. Las particiones básicamente, como se ve acá en el cuadrito de abajo, simplemente acá se representa un Event Hub, y un Event Hub tiene n cantidad de particiones, y cada partición tiene, por decirlo así, una posición donde se van almacenando mensajes, siendo el más nuevo el de la derecha y el más viejo el del lado izquierdo. Otra característica como tal del Event Hub es que pues, se conecta pues interactúa con producer y consumer. El producer pues básicamente es el que envía el evento hacia el Event Hub, y el consumer es el que consume a través del Consumer Group esos eventos. Ya como tal, yéndonos al Consumer Group, es como la agrupación lógica de consumidores que permiten que múltiples aplicaciones o instancias consuman los mismos eventos del Event Hub. Entonces, por ejemplo, si yo podría tener para este solo Event Hub un consumidor que se llama X y otro Consumer Group que se llama Y.
y las aplicaciones podrían hacer uso pues de estos consumer group, o un event hub podría tener solamente un consumer group, como pues diferentes formas de mezclar como la solución dependiendo de los requerimientos que uno tenga. Listo. Otra cosa que es muy importante pues mencionar acá es que para los producer y consumers hay varias formas pues de integrarlo con Event Hub. Básicamente son tres. La primera es Event Hub SDK utilizando Advanced Message Queuing Protocol. Para esto se utilizaría la librería pues propia de Azure que se llama Azure Messaging Event Hubs. Y de otro lado se podría utilizar protocolo Kafka usando una librería que se llama Confluent Kafka Package. De otro lado, y ya digamos en implementaciones extrañas o que no se alcanzan a cubrir como los envíos o conexiones o integración con el event entre producer y consumers, se utilizaría protocolo HTTP, pero digamos que los más usados son como tal el SDK que ofrece Azure, que es con este protocolo, y ya como tal el protocolo Kafka. Acá tenemos como tal un diagrama, digamos, con una especie de arquitectura ya mostrándonos un poquito más a detalle lo que podría hacerse con Event Hubs, la mezcla pues de servicios que podemos tener a disposición en Azure. Entonces, primero tenemos al lado izquierdo los Event Source, que básicamente son las aplicaciones, sean sitios web, temas pues para recolección de data de clima, pues aplicaciones de negocio, temas de logs, files y media, ¿cierto? O pues un web app o cosas así que interactúan con el Event Hub. Como les decía, tres formas de interactuar con el Event Hub, tres tipos de protocolos, por el cual se hace la ingesta pues como tal de esos eventos que llegan desde este origen. Ya aquí en la parte del process tenemos muchas formas de recolectar información o procesar esa información de los eventos. En este caso sería un Real-Time Streaming Processing, que lo que haría es procesar como tal esa información, analizarla. Otro sería pues como tal, otra forma sería con Data Analytics. Y por acá tenemos microservicios y dApps que podemos integrarlas. Por ejemplo, podríamos integrar como un consumer, podríamos poner un Azure Function que consuma como tal de un consumer group que está pegado pues a un event en particular, o podríamos tener web APIs o inclusive Workers, que más adelante vamos a ver un ejemplo en la demo con Workers. Aquí ya está todo el tema del Batch Analytic con Azure Databricks y de hecho uno podría, no sé, por ejemplo, poner un Azure Function que se integre con un storage account o que almacene información en un Cosmos DB acerca del mensaje pues que llega. Sigamos por acá. Hay unas limitaciones pues que son como las más importantes. En el caso de Azure Event Hubs, la primera tiene que ver con la cantidad de procesamiento por mensaje. Entonces, como dato mensaje máximo que podemos enviar es 1 megabyte por segundo o 1000 eventos por segundo. El egreso serían 2 megabytes por segundo o 4096 eventos por segundo. Ya con el tema de los Consumer Group por Event Hub, recuerden que el Consumer Group está pegado a un Event Hub. Tendríamos para la versión Basic un Consumer Group. Para la versión estándar podríamos configurar hasta 20 Consumer Groups por Event Hub, y en la versión Premium serían 100 y en la dedicada serían 1000. Ya por último tendríamos las limitaciones pues en cuanto a partitions. En la versión Basic, el Tier pues Basic serían de 32 al igual que el estándar Tier, y en Premium sería de 100 por Event Hub. Y tenemos por acá. Entonces ya aquí en cuanto a, ya entrando como más en materia, Event Hub with Kafka Protocol, básicamente, que es un Kafka Event Hub. Es básicamente el Kafka Event Hub proporciona un endpoint compatible con las APIs del producer
y el consumer de tal modo que se pueda comunicar con Event Hub. Proporciona pues un protocolo con el cual se pueden comunicar, que es de tipo Apache Kafka, que puede pues, ser utilizado en la mayoría de las aplicaciones de cliente Apache Kafka existentes como alternativa a la ejecución de un propio clúster de Apache Kafka. Entonces esto tiene una ventaja muy grande y es que con Event Hubs y esta integración con Kafka Protocol nos podríamos abstraer de implementar como tal un clúster propio de Apache Kafka y mantenerlo mediante el uso simplemente de Event Hubs. Como lo decía acá, pues simplemente en la primera parte que es como pues es simplificar como tal la administración de Kafka mediante configuración sin código, utilizando Event Hubs. Es totalmente gestionado y fácil pues de escalar. Tendríamos como tal la posibilidad de ingestar datos en la nube por este método de Event Hub y Kafka con esta mezcla. Y ya básicamente el último punto habla de que tendríamos todas las capacidades de Azure en cuanto a temas de autenticación, autorización, seguridad e integración de otros recursos pues, que están en Azure como tal, y nos podríamos abstraer de un montón de cosas de administración como tal de infraestructura. Listo, pues como para terminar un poco la teoría y ya ir como a la parte más buena. Y en la que realmente uno aprende un poco acerca de todos estos conceptos, tenemos pues la demo. Milton y yo pues construimos este diagrama como tal básico de cómo van a interactuar los diferentes componentes de nuestra demo. Entonces, entrando más a detalle, básicamente tenemos, digamos, una persona, un robot que hace una petición HTTP a un Web API que tenemos en un recurso pues ubicado en Azure, que es un container app. Esa API se comunica a nuestro Event Hub por medio del protocolo Advanced Message Queuing Protocol. El Event Hub tiene como tal, pues valga la redundancia, un Event Hub que va a tener dos consumer group. El primero, este primer consumer group va a entregar un mensaje a un consumer que es un worker, pero que se comunica o se integra a Event Hub por medio de un protocolo igual que el producer. Y el segundo se va a comunicar o va a entregar pues el mensaje a otro worker que va a ser por medio del protocolo Kafka. Entonces la idea es que veamos como la diferencia entre las dos implementaciones y para que vean pues que es como algo fácil, sobre todo porque se me olvidaba decir que cuando utilizamos pues protocolo Kafka y tenemos como soluciones que están en otras nubes, podemos migrar ya sea para Azure, porque Azure nos permite pues tener estos consumers y producers integrándose con Event Hub por medio de este protocolo Kafka, o de hecho llevar nuestros productos a otras nubes como es por ejemplo AWS, porque Kafka digamos que es un estándar como tal que se puede utilizar entre nubes. Entonces, digamos que esa es como una de las grandes ventajas que tenemos al utilizar protocolo Kafka. No siendo más, en un momento abro por acá el Visual Studio. Entonces, lo primero es como tal, y acá no creamos pues como los recursos en Azure porque así en caliente, porque siempre toman tiempo, entonces nos tomaría toda la demo simplemente crear estos recursos. Entonces, acá lo que tenemos simplemente es como unos script base para que corremos en el Windows Terminal para crear como tal los recursos que necesitamos para interactuar con nuestro Event Hub. Entonces tenemos la creación de un resource group, tenemos el location donde va a estar ubicado pues los diferentes recursos, tenemos como tal el nombre del namespace, tenemos el nombre del Event Hub. Para la comunicación pues normal con el SDK de Azure, tenemos otro este es el Event Hub y ya tendríamos los Consumer Group, que este es para el consumer normal por el SDK de Azure, y tendríamos este otro que es con el protocolo Kafka.
Algo adicional, pues que pues, no viene a la demo así como lo de Container Apps, pues, pero igual lo hicimos, es que integramos Management Identity, que simplemente se encarga de gestionar nuestras credenciales entre los diferentes recursos y así no tendríamos que tener claves, keys de connection strings en ninguno de nuestros recursos, sino que Azure se encargaría de manera automática de negociar las credenciales entre los diferentes recursos y poder tener acceso de manera segura entre ellos. Entonces, básicamente este comando, el primer comando lo que hace es crear un resource group. Ponemos el nombre del resource group por medio del CLI de Azure. Tenemos el location. Luego creamos como tal el identity base, ¿cierto? Que tiene nuestro resource group. El nombre del identity, que es este de acá. Luego como tal mostramos como tal, necesitamos para más abajo, más adelante nuestro Management Identity, que simplemente lo que hicimos fue un AC Identity Show y lo que hace es que pegue al Management Identity que acabé de crear, vaya y obténgame el ID y métamelo en esta variable. Luego, ya entrando un poco más en materia, lo que hacemos es ya crear como tal nuestro namespace. El namespace tiene los siguientes parámetros, entonces es un AC Event Hub Namespace Create, el Resource Group, el nombre del namespace que le vamos a poner, el Location, el plan pues como tal del child, que es estándar, y acá tenemos como tal ya temas de escalabilidad como es el Maximum Throughput Units, que es como unidades de procesamiento. Acá tenemos como tal que vamos a crear para ese recurso, vamos a relacionarlo con un Management Identity de tipo User, que básicamente ahí va a ser como un paréntesis, Management Identity hay dos tipos, tipo User y tipo System. El tipo User, digamos que es efímero o dura el tiempo que está creado el recurso como tal. El recurso de Azure, cuando se destruye el recurso se elimina también este User Identity. Y hay otro tipo que es el System Identity que digamos que es independiente del recurso y cuando el recurso se elimina, el System Identity pues prevalece o sigue existiendo. En la mayoría de casos se recomienda usar un Management Identity de tipo User para que no se comparta como tal una sola identidad entre todos los recursos, sino que cada recurso tiene su propio Management Identity. Entonces acá básicamente creamos el namespace. Ya luego, como tal, a ese namespace vamos a crear un Event Hub. Ese Event Hub tiene lo mismo, el Resource Group, el namespace al que pertenece, el nombre del Event Hub, la política de limpieza y va a tener un Partition ID, que en este caso solamente vamos a necesitar un Partition ID para el caso pues práctico que estamos haciendo. Para ya como tal obtenemos el ID de ese Event Hub que acabamos de crear, que luego va a ser utilizado más abajo con el mismo comando, el lazy Event Hub namespace show. Almacenamos el ID que obtuvimos pues de este query. Luego, y por último, digámoslo así, vamos a crear ya como tal el Consumer Group, que como decía anteriormente, va a haber uno para el protocolo pues que utiliza el SDK de Azure y otro para el protocolo de Kafka. Entonces acá vamos a tener la creación de nuestro Event Hub por medio del CLI de Azure, que básicamente ingresa pues los parámetros acá, ingresa el Consumer Group, el nombre del Consumer Group que vamos a crear, el Event Hub, el namespace y como tal el Resource Group. Y por último, para poder que tengamos, digamos, que nuestro Management Identity tenga los permisos y los roles necesarios para interactuar con nuestro Event Hub, vamos a primero a obtener el Principal ID del Management Identity y lo que vamos a hacer es asignar un rol a ese Management Identity para que pueda, digamos, enviar o producir eventos hacia el Event Hub y pueda como tal un consumer recibirlos. Entonces acá tenemos eso. Tenemos un AC Role Assign Create con el ID que acabamos de obtener, el Principal ID. Y acá tenemos un tipo que es el Service Principal. Tenemos el tipo de rol,
los roles pues están especificados dependiendo del RBAC, dependiendo del scope que uno necesite. En este caso vamos a poner el Azure Event Hub Data Owner, ya que necesitamos tener tanto para producir eventos como consumirlos. Tenemos el scope como tal de a quién le va a aplicar ese rol, que va a ser para el Event Hub que creamos. Simplemente acá saqué como la fecha de creación. Denme un momento, por favor. Y acá ya lo que hice fue nuevamente, repitiendo como otro paso, pero este sería para crear el Consumer Group del Kafka, la comunicación Kafka, lo mismo. Y aquí lo que hicimos fue generar un rol para ese scope. No, ya aquí no sería como tal el mismo porque vienen perteneciendo al mismo Event Hub. Entonces el Event Hub ya tiene como tal el scope o el rol de Azure Event Hub Data Owner. Creo que esto fue algo más como practicando ahí con Milton cómo resolver un tema. Listo. Entonces, básicamente eso se ve acá. Denme un momento, miro dónde tengo el portal de Azure. Lo tengo por acá. Entonces me voy a devolver como tal a... Puede ser por acá, en un momento. No quiere. Pero yo autentico mejor acá. Pues lo que vamos a hacer es mostrarles básicamente esos scripts en que se ven representados en recursos, objetos aquí en Azure. Tenemos como tal, yo sé porque esto se fue, tengo un resource group. Tengo acá el Gap Azure Lab, que fue el resource group que creamos mediante el CLI de Azure. Acá lo que tenemos es, aunque en los scripts no aparece pues el Container Apps, también pues se creó. Pues no lo tengo ahí como tal, no lo pusimos ahí porque no hacía como falta ponerlo porque no es materia pues como tal de la demo. Tenemos como tal el lab, el management identity que creamos, el namespace como tal del Event Hub. Tenemos, bueno, por acá otra cosa, tenemos un ICR para publicar contenedores a este Container Apps. Y ya si nos venimos por acá, por ejemplo, al Event Hub, lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos como tal la información básica, pues como del Event Hub. Y acá, tenemos pues las entidades que sería el Event Hub como tal, que creamos solamente un Event Hub que tiene un solo partition. Y dentro de ese Event Hub vamos a tener los Consumer Groups acá. Por defecto él crea este by default, pero nosotros pues creamos el normal para consumo con el SDK y este por medio de protocolo Kafka. Ya como tal el tema de los roles, devolvámonos un nivel al Event Hub. Acá lo que vamos a tener, denme un momento, acá tenemos unos roles asignados. Esperemos que cargue. Listo, acá tenemos como tal la identity que asignamos y estas dos cuentas, de hecho la de Milton está a un nivel más arriba si no estoy mal. Estas dos cuentas básicamente es para nosotros poder ejecutar desde el local nuestros workers y poder ejecutar también el producer de manera local y que el management identity pueda resolver la autenticación y la autorización a los diferentes recursos de Azure. Pero ya como tal, cuando los recursos están configurados con management identity dentro del mismo Azure, sea el Uber API, sean los workers y el Event Hub, necesitas de esta identidad de acá, nada más. Devolviéndonos un poco, pues básicamente eso es como lo que creamos. Si ya nos venimos otra vez acá y vemos el Management Identity, denme un momento, este es el Resource Group y acá está el Management Identity, vamos a ver algo acá en los roles que asignamos. Entonces, como les decía en nuestro script de PowerShell, tenemos que creamos un rol que es específico para el Event Hub, para poder gestionar los producers y los consumers. Y estos dos ya básicamente tienen que ver con el ACR, que digamos que es como un repositorio para almacenar imágenes de containers.
Y el último es simplemente, digamos, que un ambiente como tal donde se pueden desplegar los containers y ofrece una amplia gama de configuraciones como tal de network y todo lo demás. De hecho, este Container Apps está hecho, digamos que por debajo funciona con Kubernetes. Pero eso ya es harina de otro costal, por decirlo así. Listo, yo creo que ya podemos ir como tal al código, volver. Just a second. Listo, entonces acá, como les dije, vamos a tener lo siguiente. Al lado derecho tenemos el Solution Explorer, en donde vamos a tener, primero que todo, el producer, que es simplemente un web API, que lo que hace es pues como disparar el evento hacia el Event Hub. Y vamos a tener dos consumers que uno, pues quisimos hacer como el ejemplo con los dos. Uno va a utilizar el SDK de Azure para poder interactuar con el Event Hub y otro va a utilizar el protocolo Kafka. Entonces, si vamos primero al producer, pues acá lo hicimos, digamos, con un vertical slide, que sigue por features como tal, pero como por orden de código y mantener pues una estructura adecuada. Vamos para el programa. Entonces, básicamente acá necesitamos varias cosas. Necesitamos importar la librería Azure Identity. Necesitamos también importar como tal las extensiones de Azure para poder trabajar con los diferentes recursos de Azure. Y denme un momento. De hecho, creo que es mejor mostrarles acá. Acá en los instalados. Tuvimos que instalar el Azure Management Identity, instalamos la librería como tal el SDK de Azure Messaging Event Hub para poder interactuar con los diferentes eventos. También instalamos esta librería del processor. Esto es para el tema de poder utilizar como tal el vertical slide architecture. Otras librerías y tenemos como tal, digamos, la de Micro Extension Azure y esta para generar el Swagger Specification pues del API para luego poderlo consumir de una manera fácil. Volviendo al worker, volviendo al programa, mejor lo abro desde acá, espero yo cierro todo esto para no irme a enredar. Volviendo al programa, pero este es el producer, sí. Obtenemos una sección de configuración del App Settings. Básicamente, ¿qué configuramos ahí? Primero, pues está lo de los logs, la configuración de logs de la aplicación. Y acá vamos a tener otra sección que se llama Event Hub Configuration, que va a tener dos cosas muy importantes. La primera es el nombre del namespace, que viene el nombre del namespace y esta URL siempre va a ser la misma. Esta se puede obtener pues del portal de Azure o por medio del comando de CLI de Azure también en Windows Terminal. Y lo segundo va a ser el Event Hub Name, que va a ser como tal el Event Hub al cual vamos a mandar como tal esos eventos, porque recuerden que este es el producer. Volviendo al programa, acá tenemos ya como tal pues que validaciones pues básicas y acá esta parte es muy importante porque primero lo que hacemos es registrar como tal el Event Hub Producer. De hecho es muy importante esto es de tipo producer porque estamos dentro de un producer y lo que hacemos es mandarle el namespace y el Event Hub Name y generamos este client con este nombre como tal. Ahora lo vamos a ver en el worker también cuando obtenemos el client para poder utilizar el producer. Y adicionamos unas credenciales que llaman Default Azure Credential, que lo que hacen es, digamos, que esto provee un mecanismo de autenticación y autorización con Azure, que lo que hace es buscar diferentes tipos de autenticación y autentica por el que esté disponible. Esto también es, digamos, que es de otros temas, que de hecho es muchos temas de seguridad de Azure, tiene que ver con esto. Acá está el registro pues de MediaR y acá lo que hicimos fue un minimal API que registra como tal un endpoint pues que es de tipo POST para enviar el mensaje. Ahora bien, él lo que hace es simplemente mandar como tal el mensaje a este command, que este command básicamente está por acá representado en un handler, no, que lo que tiene básicamente es lo siguiente. Llega y lo que les dije, crea el client,
con lo que ya estaba especificado en el programa. Él toma ese client, él dice que va a crear un bash acá, donde lo primero y es muy importante, se necesita el partition ID del event hub. En este caso es el 0. Se debe mandar el partition ID. Y él ya lo que hace es coger ese bash, intentar enviarlo, siendo un encoding pues en UTF-8. Y dice si ya el mensaje se pudo enviar o no. Y acá se pues como ya como tal cierra el bash, el envío pues como tal del evento. Y eso sería el producer. Eso sería básicamente el producer. Ustedes ven que pues es muy sencillo con la librería de Microsoft. Esa es la librería de esta Azure Messaging Event Hub Producer. De hecho, aquí hay algo muy importante. Miren que acá es de tipo producer. El client que vamos a crear, esta factoría que crea este client es de tipo producer. Y vámonos entonces para el consumer. En el consumer que tenemos, básicamente casi la misma implementación, pero cambia un poco, digamos, que el app settings. ¿Por qué? Porque acá vamos a tener, adicional al namespace y al event hub, vamos a tener al consumer group del cual vamos a consumir los eventos. Esa es la única diferencia ahí. Ya aquí en el program, otra gran diferencia fuera el registro, pues como tal de la configuración y esto, y adicional las credenciales by default, tenemos como tal el Event Hub Consumer. Esta es como la gran diferencia, sería el consumidor, donde mandamos el group, el consumer group, el namespace y el Event Hub name. Listo, o sea, es como la gran diferencia, de hecho, es consumer y mandamos al consumer group. Ya yéndonos como tal. Bueno, se me olvidó decirles que este proyecto es de tipo worker, donde lo que hace es acá en una clase, yo sé a ingresar acá al worker, digamos que lo mismo. Cuando se ejecuta el worker, él lo que hace es, digamos, crear un client de tipo consumer de la misma librería de Event Hub, pero tipo consumer. Le digo a qué partition ID debería estar pues como tal, digámoslo así, escuchando, y acá simplemente espero que me llegue algún mensaje. Entonces acá tenemos como tal, digamos que cuando me llega el mensaje, lee el mensaje, tengo un partition ID. Otra cosa que me olvidaba mencionar que es muy importante, y es que los partition hay diferentes formas de leerlos. Digamos que por el último evento que se generó, por el primero o el más, de los más viejos, aquí, o de hecho, como les decía, los partition, digamos que tiene diferentes posiciones, lo podríamos pensar como una especie de vector que tiene diferentes posiciones y uno puede de hecho decirle a qué offset o posición índice podría leer un mensaje en específico. De hecho, podríamos configurar reglas como léame de esta fecha este mensaje, o por tamaño de mensaje también podríamos configurar el Event Hub. En este caso tenemos pues el latest, y acá simplemente ya cogemos el mensaje y lo mostramos en consola. Ya, ese es el consumer que funciona con el SDK. Ahora vámonos para el consumer, pero que funciona con Kafka Protocol. Entonces acá les voy a mostrar que instalamos de package. Tenemos como tal ya, yo sé con Keyword Secrets, no, ya me parecía raro yo, pero ¿por qué está todo eso? No estaba viendo dónde era. Tenemos lo mismo, el Azure Management Identity. Tenemos que es muy importante la librería de Confluent Kafka. Tenemos como tal, ya aquí esto es una librería pues para lo del worker y ya paré de contar. Eso es todo. Entonces acá seguimos lo mismo al programa. El programa es súper simplificado. Simplemente tenemos la inicialización del worker. Tenemos la obtención de las claves de configuración y simplemente construimos acá y pues salió. Digamos que el core del trabajo viene ya como tal en el worker, que simplemente acá, ahí me perdonan que ahí quemamos unas claves.
pues por temas, pues obviamente esto no es que tenga las mejores prácticas de código limpio, pero la idea es mostrar como tal el principio de Kafka Protocol. Obtenemos, pues, quemamos acá el principal name, que es simplemente obtenido desde el Management Identity. Y acá lo que hacemos es del Event Hub, obtuvimos la URL como tal de namespace y la pusimos acá con HTTPS. Acá lo que hicimos ya con la librería como tal de Confluence Kafka fue definir ese consumer. De hecho, esto porque es un consumer, se define con consumer builder, pero también se podría hacer para el caso del producer, sería, si no estoy mal, producer builder. No tiene pierde. Acá simplemente digamos que se le inyecta la configuración que es de Kafka. Vámonos a la configuración de hecho. Acá, que tenemos básicamente lo mismo de logs básico. Tenemos digamos, un group ID, que es el consumer group básicamente, que es este que va al consumer group de Kafka. Tenemos como tal el servidor de hecho hay algo particular acá, que es que acá dice Servibus, pero es porque Event Hub, si nos venimos por acá. Démosle por acá. Event Hub por debajo trabaja con Servibus, como el hostname como tal. Digamos que obviamente tiene se extiende como tal la funcionalidad de Event Hub para temas de procesamiento pues en masa, pero digamos que los servicios de Azure en cierto modo están relacionados y hacen uso unos de otros, por decirlo así, en ciertos casos. Volviendo acá, este puerto es para que pueda funcionar con el protocolo Kafka. Este es el puerto. De hecho, pues no tuvimos que hacer absolutamente nada en el portal de Azure o por medio de línea de comandos para habilitar el puerto. No, él ya viene habilitado por defecto. De hecho, volviendo acá, no recuerdo bien dónde se ve. Ah, miren, acá dice Kafka Surface habilitada. Entonces, digamos que by default ya tiene toda la capacidad de soportar protocolo Kafka sin hacer absolutamente nada más. Tenemos como tal el mecanismo de autenticación que va a ser por Outbidder, que es para obtener, digamos, el token del Management Identity. Este es el protocolo pues, de seguridad. Y acá lo mismo. ¿Qué voy a leer yo? El latest. Listo, en este caso. Devolviéndonos ya como tal al worker. Tenemos acá estos, yo creo que ya estoy consumiéndome más del tiempo, vamos a terminar rápidamente. Lo que hacemos es como tal enviarle esa configuración que vimos ahí, hacemos un tema de configuración de serialización de objetos y acá configuramos como tal la autenticación con Management Identity, que básicamente es esta función. Hacemos lo mismo, la misma clase del default credentials que vimos arriba en el otro consumer, mandamos la URL del Event Hub. Obtenemos el token y el token se lo asignamos como tal a ese protocolo y damos un tiempo como tal de expiración con este principal name que definimos acá y eso sería todo. Ya como tal acá se leería como los mensajes. Esto llega como un arreglo de bytes, hay que deserializarlo. Acá pues nos faltó esa última parte, pudimos deserializar una parte que es como tal la primera propiedad que es el message, pero la otra parte del JSON pues no lo hicimos. Pero de todas maneras pues acá está llegando el mensaje y ya eso es todo. Entonces ya pidiéndole pues como ayuda al compañerito Milton les va a compartir una URL que es donde está como tal. Me vuelvo a la presentación. Una URL para pegar a este web API que básicamente tiene un endpoint de tipo POST donde hay un JSON que uno llena. Ya les voy a mostrar cómo es. Acá. Esta es el API que está publicada en Azure por medio de Container Apps. Acá simplemente lo que deben de hacer, aquí pueden poner cualquier cosa literal, que sería el mensaje. Acá sería como quien lo envía. La fecha la pueden dejar quietecita como para no enredarse, pero igual podría cambiar en un formato pues válido. Y es muy importante que en el partition ID envíen como tal
0, porque solamente tenemos un partition ID para ese Event Hub y el partition ID es el 0. Entonces, denme un momento, vamos a ejecutar los consumidores y ustedes van a empezar a enviar eventos. La idea es que ustedes mismos envíen eventos al Event Hub y yo pueda recibir como tal esos eventos en los consumidores. Denme un momento, acá arranco los dos consumidores. Acá está arrancando el primero. Entonces él, como les decía, intenta primero autenticarse con el mecanismo que tenga habilitado de autenticación. Él intenta por varias formas hasta que él encuentra cómo hacer eso automáticamente. Acá obtuvo el token pues del Management Identity de manera exitosa. Este es el que es con el SDK de Azure. Y solo acá otro. Activo el worker del protocolo Kafka y pongo este otro acá. Entonces la idea es que me empiecen a enviar eventos desde ya por medio del API. Simplemente, no sé, voy a mandarle, por ejemplo, este acá. De hecho, ahí ya empezaron a llegar. Entonces, miren, muchachos. Entonces, tanto uno como el otro consumidor están funcionando. Por acá el mensaje que yo acabo de enviar, el evento, y acá también lo recibió. Y eso sería, pues, básicamente todo. Sería como la demostración. Ahí, de hecho, están llegando más. Cristian, ¿qué? No alcancé a leer. Pero sí es muy, pues la idea fue al menos esta API poderla poner allá en Azure para que ustedes pudieran enviar mensajes y yo recibirlos. No nos dio pues el tiempo para también, digamos, meter en Container Apps los workers, pero Chris, deje sí. ver los mensajes, pues. Ah, sí, véalos ahí, que está mandando. De hecho, acá llegué. Muchas gracias, sí. Muchas gracias, Cristian, Milton. Mientras seguimos mandando mensajes y probando ahí, creo que podemos también aprovechar y ir pasando. Nos quedan unos 5 minutitos para preguntas. Si alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta, puede abrir el micrófono, levantar la mano, ponerlo en el chat. Jonathan. Hola, sí, yo sí tenía como una pregunta respecto a las particiones. Las particiones, Cristian, son como máquinas que pueden estar en diferentes zonas No, o regiones o qué. no es que sean máquinas como tal, sino que es como, me voy a volver un poco acá. Digamos que el papá de las particiones es el Event Hub como tal, como lo estás sabiendo acá. Entonces, por ejemplo, el Event Hub 1 puede tener X particiones, pero las particiones simplemente es como un tubo, un queue donde yo recibo mensajes, ¿cierto? Y cada posición de esa partición es un mensaje diferente, siendo la del lado derecho, digamos que la más reciente y la del lado izquierdo la más vieja, que se fue enviada. Entonces, digamos, veámoslo como un log de históricos. Eso es básicamente. Ya. O sea que el que pues, sí puede estar en diferentes zonas es el Event Hub como tal, más no Sí. la partición. Ajá. Correcto. Gracias. Listo. Tenemos otra pregunta aquí en el chat, pero antes, y les acabo de compartir el form de feedback, y les agradecemos el feedback que nos puedan dar por medio de ese form, entonces ahí para conocer su opinión sobre estas charlas. Por aquí tenemos otra pregunta que dice que si hay alguna forma de saber si el Event Hub está procesando todos los mensajes y no está votando alguno. Ese sí sería como una tarea de mi parte averiguarlo, pero yo diría que estos servicios de Azure tienen una alta disponibilidad, de hecho el 99.9999, entonces en cierto modo estas arquitecturas son resilientes a caídas y todo, entonces digamos que sí, Milton, dale. Perdón, parece que tengo problemas de internet, pero respecto a la disponibilidad, recordemos que los recursos en Azure tienen herramientas de monitoreo, ¿verdad? Existen logs de diagnóstico, monitoring, como todo servicio en Azure, ¿no? Entonces podemos usar esas
esas métricas para la Event Hub para saber cuántos mensajes fueron entregados exitosamente o si hubieron, cuántos mensajes de entrada se recibieron, cuántos salieron, etcétera, etcétera. Entonces, como todo recurso en Azure, pues existen sus herramientas de monitoreo también disponibles para verificar, ¿no?, que el recurso esté trabajando correctamente. Y pues ahí como a completar lo de Milton, pues Event Hub siempre garantiza como el envío de mensajes incluso ante fallas. Azure como tal, ya el proveedor Microsoft garantiza que los mensajes sean enviados eventualmente. Y ya es como tal responsabilidad de los consumidores asegurar pues como tal el proceso ya de recibirlos, pero como tal el Event Hub siempre va a garantizar eso. O sea, no hay como oportunidad ahí de fallas en cuanto a esto. Excelente, gracias, Cristian, Milton. ¿Alguna otra pregunta? Nos queda un minutito. Nope, no veo más preguntas en el chat, no veo más manitos por acá. Veo muchos aplausos, por lo cual entonces creo que estamos bien. Pues agradecerle a todos los Gapsters por su tiempo, por haberse unido y muchas gracias a Cristian y Milton por compartir todo este conocimiento con nosotros.